Toda mi vida tuve una autoestima bastante baja, pero diría que hace unos meses atrás llegué al punto más bajo donde me hablaba muy mal a mí misma y donde sabía que quería cambiar esa situación. Y empecé a trabajarlo, empecé a cambiar las cosas, me propuse realmente aumentar y ganar autoestima. Y esto es lo que aprendí y lo que hoy te quiero compartir, porque creo que hay pocas personas, mujeres, que realmente saben cómo construir esa autoestima, porque no se trata de ser perfectas como nos exigen, sino de cómo nos tratamos cada día, de las decisiones que tomamos, de cómo nos relacionamos con nuestras emociones y no si simplemente estamos a la altura o no de ciertas cosas. Así que si sentís que necesitas ese empujoncito para comenzar a trabajar tu autoestima, tu confianza en vos misma, quédate, que espero que este episodio te sirva para tener eso que necesitas y empezar a trabajarlo. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Lidera tu Camino. Yo soy Sofi Massa y hoy las voy a acompañar en este episodio que me está atravesando muy fuertemente últimamente, porque veo que hay varias mujeres que estamos atravesando por un proceso muy similar. Remontándome un poco a mi historia y la relación conmigo misma, la verdad es que por mucho tiempo tuve una relación conmigo misma muy conflictiva que se origina en mi infancia, en mi adolescencia, donde mi autoestima siempre fue muy baja. Siempre sentía que tenía que probarme a mí misma, que tenía que probarme frente a los demás, que lo que hacía no era suficiente, que el cuerpo que tenía no era el cuerpo perfecto y tampoco suficiente, y siempre me faltaba algo para ese ideal de perfección que yo tenía en mi cabeza y que también se exigía desde un lado más social y más comunitario. Y hoy quería traer este tema porque hace unos meses atrás yo me propuse cambiar esta situación, me propuse empezar a trabajar en mí. Saben que siempre estoy buscando la forma de crecer internamente y me di cuenta que la falta de autoestima o tener la autoestima tan baja me estaba afectando en muchísimos aspectos de mi vida. No solamente en las ventas, en lo laboral, sino también en lo personal. Yo me veía al espejo hace unos meses atrás y no me reconocía y decía, este no es mi cuerpo, yo no habito acá, y era muy dura conmigo misma. Me afectaba no solamente en lo laboral, sino en lo emocional también, porque realmente todo el tiempo sentía que estaba viviendo una vida en un cuerpo, en un lugar donde no me pertenecía, y que ya había identificado muchas de esas heridas que acompañaban esto y que me estaba afectando en un montón de cosas. Otros de los aspectos en donde me afectaba era a nivel sexual, por ejemplo, donde realmente es algo muy complejo si una tiene bajo autoestima. Entonces, como ven, eran muchos frentes y muchas cosas que realmente se veían afectadas por esta falta o esta baja autoestima. Y la verdad es que siento que hay una gran confusión sobre qué es la autoestima, ¿no? Porque para mí la autoestima muchas veces está ligada a la arrogancia, pero la realidad es que
La autoestima no es arrogancia, no es compararse, no es creerse más que otros. Y tampoco es esto de cuando llegue a tal resultado, cuando tenga tal cuerpo, cuando tenga tales ingresos, voy a poder sentirme de tal manera, porque ese cuándo nunca llega si no nos trabajamos a nosotras mismas, si no aumentamos esa autoestima. Y creo que una de las claves, y para mí el corazón de todo este episodio, está en el hecho de entender que la autoestima no es algo que tenemos o no tenemos, no es algo que es, bueno, tengo autoestima baja, media o alta, no es un termómetro, sino que es algo que nosotras podemos ir construyendo. Y esa construcción se da a través de, obviamente, microacciones, pero sobre todo se da con algo que para mí es esencial, que es cumpliendo con tu palabra. Déjame explicarte un poquito este concepto porque siento que es muy interesante, porque muchas veces creemos que esa vida deseada, ese resultado o incluso llegar a tal punto nos va a dar esa satisfacción, nos va a hacer sentir mejor. Pero esa situación no deja de ser como una burbuja, donde en un momento se llega al máximo de tamaño y cuando explota uno cae, ¿no? Cuando llegamos a ese punto sí, tenemos esa euforia momentánea de sentirnos invencibles, increíbles y lo festejamos, pero nos damos cuenta que esa euforia está focalizada en cuestiones externas y que esa felicidad, esa autoestima, esa confianza que tenemos en ese momento está ligada por cosas que no nos pertenecen, que no podemos controlar en cierta manera. Y en sí se explota porque llega un momento que sí, lo vamos a celebrar, pero llega un momento en donde todo vuelve a la normalidad y esa autoestima vuelve a bajar y esa confianza vuelve a bajar y volvemos al punto cero, porque no es algo que nos nace desde adentro, sino que justamente está ligada a factores externos. Entonces, ¿cómo se construye esa autoestima? Como les decía antes, cumpliendo con nuestra palabra. Y parece algo muy simple de decir o de entender, ¿no? Como, bueno, sí, cumplo con mi palabra. Es algo sencillo dentro de todo, pero no es algo fácil de llevar a cabo. Obviamente a mí no me gusta usar esto de fácil, difícil, porque nada es más fácil o más difícil, pero sí, digamos, en términos de dificultad, es más sencillo decirlo que hacerlo. Y muchas veces creemos que la autoestima va a ser grandes cosas, ¿no? Grandes discursos, grandes acciones. Pero la clave está en hacer micro decisiones. Y cuando uno va cumpliendo con su palabra, va sintiéndose mejor. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, hoy me levanto y digo, hoy voy a comer todo el día excelente. Y no estoy diciendo, voy a hacer dieta por 3 meses para bajar 15 kilos. No, el foco es, hoy voy a comer bien. Entonces, como ven, no es una acción enorme, no es un discurso enorme, no es un cambio enorme, es hoy voy a estar tomando esta acción, hoy tomé esta decisión. ¿Y qué pasa? Muchas veces cumplimos con esa palabra y nos sentimos bien, decimos como qué bueno que pude lograr cumplirme, qué bueno que pude comer bien hoy todo el día. O puede pasar que todo lo contrario, que no nos cumplamos con esa palabra y que nos decepcionemos y que comamos mal y que tiremos todo por la borda porque de repente comemos una cosita chiquita mal y entonces no, todo lo que hice durante el resto del día no vale, no sirve y decidimos comer 3 veces peor de lo que venía comiendo los días anteriores. Y me siento mal
y mi cuerpo me lo expresa y mis emociones me lo expresan y al día siguiente me siento culpable y vuelvo a empezar. Porque está esa exigencia de siempre hacerlo perfecto y si no lo hago perfecto vuelvo a empezar y no me permito fallar, no me permito esa flexibilidad, no me permito decir, bueno, esto tal vez no lo cumplí, pero el resto del día cumplí 90% con mi palabra y estar orgullosa de ese proceso, estar orgullosa de todo lo que estás logrando. Creo que el origen de la baja autoestima está ligada por muchas cosas. Como les decía, en mi caso viene desde mi infancia y mi adolescencia y no tiene nada que ver, o puede que sí, no me gustaría como atribuirlo porque no es el foco del episodio, pero puede ser que tenga que ver con la familia. Pero muchas veces el origen está dado con las expectativas externas y cómo nos desconectan de lo que somos. Muchas veces, sobre todo como mujeres, sentimos que tenemos que cumplir con ciertos estándares para ser tal tipo de mujer, para ser exitosas, para tener determinado cuerpo, para cumplir con X estándar, y eso termina alejándonos muchísimo de lo que queremos, de lo que somos, y nos termina como haciendo el camino muy difuso, ¿no? Y ahí es cuando empieza un poco lo que es la falta de claridad. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que la autoestima se construye cuando tenemos claridad, cuando sabemos hacia dónde vamos, cuando sabemos qué queremos. Y eso simplemente te lo da cuando dejas de lado lo que opinan los demás y pones el foco hacia adentro. Y ojo acá, porque si bien te estoy diciendo poner el foco hacia adentro, otro origen que puede aparecer de baja autoestima puede ser tu propia voz interna de la autocrítica. De no hice esto mal, de no hoy fallé, de hoy no pude ir al gimnasio, hoy no pude comer bien, hoy no llegué con todos los pendientes que tenía dentro de la lista, hoy no pude hacerme la comida como esperaba, hoy no pude tal cosa. Y siempre nos establecemos metas que por ahí no eran adecuadas para el contexto, para el día, o que simplemente no llegamos y ya nos empezamos a castigar. Y muchas veces incluso esa voz externa que escuchamos somos nosotras mismas siendo duras con nosotras mismas. Y para mí eso viene ligado al tercer origen, que es poner ese perfeccionismo como escudo, que es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Bueno, si no lo hago perfecto, no cuenta. Algo que me estuve dando cuenta este último tiempo, que estuve muy introspectiva, fluyendo, conociéndome, explorándome, que yo todo el tiempo esperaba el momento perfecto para hacer las cosas que quería hacer, para encargarme de mí misma, para encargarme de mi bienestar emocional, mi bienestar físico, mi bienestar mental. Y siempre había cosas más importantes, y siempre había pendientes, y siempre había un montón de cosas por arriba de mi propio deseo, de mi propia necesidad. Y eso muchas veces estaba ligado a la perfección, ¿no? Porque o me ocupo y lo hago todo bien y hago todo perfecto y voy todos los días al gimnasio y como perfecto y soy recontraproductiva y tengo un equipo y tengo un negocio que factura bien y hago esto y lo otro, o no hago nada. Y era como que me iba a los extremos porque no me permitía hacerlo al 50% o hacerlo al 100%, pero entendiendo que el 100% de un día no se iba a ver como el 100% de otro día, porque esos 100% pueden cambiar según el momento, según lo que estamos transitando, según la fase del ciclo menstrual en el que estamos. Entonces, entendiendo esto, realmente me hizo pensar que
el perfeccionismo en sí era una traba, era un escudo que yo me estaba poniendo para no hacer lo que quería hacer, para no hacer lo que tenía que hacer o lo que necesitaba hacer. Porque si no lo hago perfecto, no existe. Cuando empecé a soltar esa necesidad de hacerlo al 100% o no hacerlo y entender que hay días que iba a dar el 100, hay días que iba a dar el 50, hay días que iba a dar el 200, hay días que iba a dar el 30 y que estaba bien porque la clave no era dar siempre el 100, sino estar ahí, cumplir con mi palabra, presentarme, confiar en mí misma y con eso seguir construyendo esa confianza en mí misma. Es ahí cuando digo, claro, desde un principio yo lo estaba planteando mal, porque mi lenguaje interno hacía que sea un absolutismo. Y muchas veces lo que es el autoestima está escondido, porque no es solamente esto de sentirnos mal con nosotras mismas, sino que muchas veces tiene que ver con cómo nos hablamos. Mirarnos al espejo y decir, ay, qué cara que tengo hoy, qué ojeras que tengo hoy, o que nos salga algo mal en el trabajo y empezar a maltratarnos y decir, ay, no, soy una boluda, ¿cómo puede ser que haga esto y todo me sale mal? O a veces también está escondido de pedir validación para absolutamente todo antes de tomar una decisión y no hacernos cargo de que nosotras somos las dueñas y las protagonistas de nuestras vidas y que no necesitamos ninguna aprobación ni validación de nadie. Muchas veces también la baja autoestima puede ser sentir culpa. Y esta palabra me encanta, la culpa. Creo que es la palabra cuando estamos hablando de autoestima. Levante la mano quien no se sintió alguna vez culpable por todo. Por descansar, por ir más lento, por no cumplirte, por no hacer las cosas perfectas. La culpa creo que es algo que nos atraviesa a muchísimas mujeres. Y mucho de esto está ligado a que ponemos el foco en que para merecer descansar, para merecer tener determinado físico, para merecer tener éxito, para merecer tener tanto dinero, nosotras tenemos que hacer y hacer. Y que muchas veces si no hago y si no soy productiva en términos de nuestro accionar o no nos sentimos productivas porque tal vez somos productivas pero no nos sentimos así, entonces no me merezco. Y ahí como no me merezco siento culpa porque lo estoy haciendo igual. Y acá tengo dos cosas para comentarles. La primera es que a mí esto me atraviesa un montón porque me ha pasado días de ser productiva pero no sentirme productiva. Y me acuerdo de estar en la casa y decirle a Santi, no, porque hoy la verdad es que no hice nada. Y de repente me miraba y me decía, ¿cómo que no hiciste nada? Si te levantaste temprano, fuiste al gimnasio, sacaste a la perra, desayunaste, hiciste la comida, estuviste trabajando, tuviste 3 reuniones, hiciste esto, y me nombra una serie de cosas y yo digo, claro. Pero esta diferencia no entre ser productiva y sentirse productiva, porque el sentirse va más por el lado de, ok, tal vez las expectativas eran muy altas, entonces no me siento productiva, pero tal vez hice un montón, o tal vez hice lo que pude hacer. Y esto también de sentirse productiva solamente cuando hacemos, pero tal vez la productividad también tiene nombre o tiene la palabra ligada al descanso, ligada al no hacer, ligada a fluir, ligada a la parte creativa, ligada a la parte de energía femenina. Pero claro, estamos en un mundo donde se premia el hacer, porque ese hacer, ese accionar es pura energía masculina, donde
todo es lineal, donde el tiempo es lineal, donde funcionamos en ciclos de 24 horas, cuando nosotros no funcionamos en ciclos de 24 horas, funcionamos de forma cíclica cada 28 días, donde nuestra energía, nuestro comportamiento, nuestras hormonas van cambiando. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar el autoestima? Bueno, primero que nada, lo podemos dividir con esto de el lenguaje interno. Muchas veces me pasa de estar hablando con alguna amiga y que me diga, no, la verdad, amiga, me quiero morir, soy una pelotuda. Pará. Muchas veces, queramos o no, tal vez lo decimos medio como en chiste o siguiendo, queriendo ser graciosas o riéndonos de nuestra propia situación, pero son esas cosas, ese lenguaje interno que nos hace que nuestra autoestima sea cada vez más bajo. Entonces, no es que no sos suficiente porque realmente no lo sos, sino porque te sentís así, porque te hablás de determinada manera y porque permitís que toda la validación pase por otras personas. Entonces, ¿qué tal si comenzás a usar frases más compasivas, a hablarte mejor, a hablarte como le hablarías a una amiga? Porque estoy segura que si tu amiga se enojara con ella misma, si tuviese un mal día y no le salió algo, si cometió un error, si haya pasado lo que haya pasado, nunca le hablarías de esa manera. Le hablarías seguramente con amor, con compasión. Entonces, ¿qué tal si nos comenzamos a hablar de esa manera? La segunda clave, como les decía, es cumplir con nuestra palabra. Y esto es clave, es cumplir con nuestra palabra en la medida que esos objetivos sean alcanzables, ¿no? Es decir, como planteábamos al principio el ejemplo, no me propongo, no voy a comer nunca más azúcar de acá a un año. Porque tal vez, sí, yo hoy en día llevo una dieta con mucho azúcar y probablemente sea difícil salir de eso. Pero puedo plantearme, hoy voy a comer todo el día bien. Hoy voy a hacer las 4 comidas bien. Hoy voy a moverme 1 hora. A salir a caminar, a ir al gimnasio, a ir a la clase de yoga. Y ligado a esto, celebrar las pequeñas cosas. Reconocer nuestros logros. El otro día estaba en una sesión con mis alumnas y una de las chicas nos comentaba un poco cuáles eran sus trabas a nivel, más que nada, mentalidad, a nivel tiempo, en cuanto a crear su primer servicio o producto digital. Y nos decía todo lo que le estaba faltando, ¿no? Bueno, me falta tiempo, me falta esto, no me puedo ordenar. Y de repente en un momento nos cuenta que se sentía mal porque había gente que le estaba preguntando por sus servicios, sus productos y que no tenía nada para ofrecerles. Entonces ella le estaba ofreciendo sesiones de terapia. Ella es psicóloga y les ofrecía eso y que a través de eso había conseguido varias clientas, pero que bueno, que no tenía. Y yo en un momento le digo, pará. Esperemos un segundo, volvamos hacia atrás. Me estás diciendo que hace 6 meses vos no tenías idea de cómo emprender. Emprendiste, creaste tu presencia digital, comenzaste a subir videos, sos constante y encima la gente te pregunta, te consulta, hay interés y cerraste clientas y no te paraste a celebrarlo, a ver todo eso que lograste, a decir como, che, qué bueno que hay alguien que vio mi mensaje, me conoció a través de esta red social y ahora confía en mí para sesiones de terapia. Entonces, reconocer nuestros logros también nos ayuda a anclarlo como la prueba de nuestra capacidad, de lo que somos capaces de hacer. Entonces, ¿qué tal si en vez de criticarte por todo lo que te falta, fijarte en ese gap
que falta para alcanzar la próxima zanahoria, ¿qué tal si te preguntas cuáles fueron las 3 cosas simples que hiciste bien la última semana? Esas de las que te sentís orgullosa. No importa si es algo grande como logré cerrar un cliente o si es algo pequeño como me cumplí y pude hacer mi meditación de 10 minutos a la mañana, o si fue salir a caminar, o si fue pasar más tiempo con tu hijo, no importa. ¿Qué es eso que vas a celebrar? Y para mí, la siguiente clave de autoestima es poner límites amorosos. Y lo digo riéndome porque siento que a mí personalmente me cuesta mucho, o por mucho tiempo me costó mucho, esto de decir que no a cosas que sé que no me van a sumar. Pero me estaba dando cuenta que estaba diciendo tanto sí a otras personas que me dejaba de decir sí a mí misma. Entonces, no era que yo estaba tratando no decepcionar a otras personas, sino que por no decepcionar a otros me estaba decepcionando a mí misma, me estaba poniendo en último lugar. Entonces, ¿qué tal si por ahí, en vez de, no sé, te proponen un plan social para el próximo fin de semana y la verdad es que no tenés ganas de ir, sentís que ese grupo o esas personas te drenan la energía o simplemente necesitas estar en paz, tranquila, un día en tu casa, despeinada, ordenando o viendo una película o no sé, haciéndote tu comida favorita? ¿Qué tal si decís que no y haces eso que realmente te nutre, eso que realmente querés, y te empezás a decir que sí a vos misma? Para eso te invito a que antes te preguntes, ¿qué versión quiero ser? ¿Qué versión de mí misma quiero traer al mundo? ¿La que se prioriza? ¿La que trabaja su autoestima? Espero que este episodio te haya servido. Quiero que sepas que la autoestima no se construye de un día para el otro, porque más que nada funciona como un músculo. Cada vez que elegís hablarte mejor, cada vez que cumplís con tu palabra, cada vez que te das permiso para descansar, para nutrirte, cada vez que te pones primero, cada vez que decís que no para decirte que sí a vos misma, estás ejercitando ese músculo. Quiero que después de este episodio te lleves esta pregunta, porque saben que a mí me encanta que se lleven herramientas, preguntas, algo para tomar esta pequeña acción. No tiene que ser súper grande, pero ¿cuál va a ser esa pequeña acción con la que vas a empezar hoy a tratarte con más amor? Si este episodio te resonó o si sentís que a alguna persona, alguna otra mujer le puede servir escuchar estas palabras para trabajar esa autoestima, que sentís que muchas veces se habla mal y que querés regalarle estas palabras, estas herramientas, estos consejos, estas claves, te invito a que le puedas reenviar este episodio. Si te lo reenviaron, quiero que sepas que esta persona elige dártelo desde un amor muy profundo. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado. Me encantaría que puedas puntuar este podcast. Si estás en Spotify, ponerle 5 estrellitas. Si estás en YouTube, que le puedas dar me gusta y suscribirte. A mí me encanta que puedan estar en estos espacios y me motiva mucho poder seguir compartiendo y reflexionando con ustedes. Y me encanta sentirlas del otro lado, así que si así lo sentís también, que me puedas dejar un comentario o lo que sea que sientas en este momento. Y nos vemos en el próximo episodio de Lidera tu Camino. Cariños, Sofi.